No puedo con los guisantes, no puedo con ellos. O sea, esa textura que tienen la odio. Pero hay una forma de comerlos, que es con el brotecito, cuando empiezan a salir, que están súper crujientes, tienen el mismo sabor, pero no tienen esa textura con la que no puedo. Anda, pues venga, vamos a probar a cultivarlos. Venga, hoy os enseñamos cómo hacerlo en Agricultura Urbana. Para sembrar brotes de guisante necesitamos muy poquitas cosas. Para empezar, semillas de guisante, que en nuestro caso es de una variedad de guisante rizado, sustrato, que nos vale perfectamente el sustrato universal, 2 bandejas, una con agujeros y otra sin agujeros, que utilizaremos como macetas, y algo que nos sirva de peso, como por ejemplo estas piedras. Pues el primer paso es súper sencillo, que simplemente sembrar los guisantes, es coger parte de nuestro sustrato universal y poner una capa, que no tiene por qué ser especialmente gruesa, encima de lo que viene siendo la bandeja con agujeros. Esparcimos todo bastante bien y luego, si tenemos una pala o lo que sea, pues nos sirve aplanar y presionar suavemente. Tampoco hay que dar aquí... Sí, tampoco hay que compactarlo mucho, pero sí que quede lo más planos posible para luego poder esparcer bien las semillas. Una vez que ya tenemos el sustrato esparcido y bien compactado, lo que hacemos es cogemos los guisantes y los vamos sembrando poco a poco. No sembréis muchísima densidad porque generalmente estos guisantes a veces que vienen como un poco deshidratados y luego al regarlos van a hidratarse y van a ampliar su tamaño. Sí, que a veces lo que pasa es que cogen mucha humedad y cuando están muy juntos unas semillas de otras, pues como que se pasan la humedad los unos a los otros y se terminan pudriendo. Así sería suficiente. Y ahora lo último que tenemos que hacer es cogemos un poquito más de sustrato y cubrimos con una capa no muy gruesa, simplemente lo justo como para tapar las semillas. Todos estos trocitos de sustrato que quedan en piedritas vamos a intentar deshacerlos para que nos quede todo más igualado. Vale, y una vez que tenemos todo bien cubierto, lo que hacemos es cogemos nuestra, bueno, puede ser manguera o puede ser una regadera o lo que tengamos por casa, y es importante regar bastante ahora al principio, tapando bien todos los guisantes para que estos mantengan la humedad durante la germinación. Sabemos que está bien regado cuando está todo húmedo, pero no está por debajo rebosando. Ahora, una vez que tenemos los guisantes ya sembrados y con el sustrato y bien regados por encima, lo que vamos a hacer es la bandeja que no tenía agujeros la vamos a colocar encima. Tiene que ser siempre una bandeja que tenga el mismo tamaño que la otra donde hemos sembrado. Y con las piedras o con el peso que tengamos a mano, porque puede ser también, por ejemplo, un ladrillo o bueno, lo que podamos encontrar, vamos a ponerlo de la manera más uniforme posible encima. Así lo que vamos a conseguir es que con este peso la bandeja que no tiene agujeros presione la capa de sustrato que pusimos encima de los guisantes, de tal manera que las semillas de guisantes van a poder hidratarse durante todos los días que estén germinando de mejor manera, porque esta capa de sustrato que tenía el agua encima va a hacer que se mantengan húmedos. Pues bueno, ya han pasado 5 días desde que pusimos a germinar nuestros guisantes y como podéis ver, son tan fuertes que están levantando ya incluso las piedras que habíamos puesto de peso con la germinación, y así deberían de estar más o menos. Y una vez que los tenemos en esta fase, lo que hay que hacer es pasarlos a la luz. En nuestro caso vamos a ponerlo bajo luces LED, pero bueno, en vuestra casa podéis ponerlos sin ningún problema, pues al lado de una ventana o en el balcón o donde podáis, para que vayan creciendo. Entonces nada, nosotros los vamos a dejar aquí y dentro de unos 5 días volvemos para que veáis el resultado final. Y después de 5 días ya en la luz tenemos este resultado, que como veis ya les han salido a los guisantes los rizos que os comentábamos, característicos de esta variedad, y ya están de un color verde y estarían listos ya para cortar y consumir. Ya con nuestros brotes listos podemos consumirlos y nada, para ir cortándolos podemos o bien cortarlos todos y meterlos en un envase así hermético en la nevera, que en frío se conservan súper bien, o si no, mantenerlos vivos y ir podando a medida que los vayamos queriendo consumir. Para cuidarlos, que les dé la luz, y podemos utilizar la misma bandeja sin agujeros que utilizamos para ponerles peso en la germinación como base para poder echar aquí el agua. Y nada, cada vez que el sustrato se vaya viendo que está seco, echamos un poquito de agua, como en medio vaso o así en este caso, y colocamos esta bandeja encima para que se puedan ir regando.
Sí, y así un par de ideas de recetas para que se os ocurran. Básicamente podéis saltearlos como si fuera unos espárragos trigueros, o si no también en crudo, como en una ensalada pues, mezclado con el resto de cosas. La verdad es que da un sabor a guisante crujiente súper rico. Y si no os da más el guisante de legumbre, como me pasa a mí, pues la verdad es que es una solución súper buena para comer un alimento que la verdad es súper beneficioso. Y nada, eso es todo. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Es un cultivo súper sencillo que nada, en 15 días lo tenéis listo y preparado para consumir. O sea que os animamos a que lo hagáis. Y nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.